Bien. Bueno, joven, como le iba diciendo, en esta partecita acá donde quedamos, lo que es el TENS, que significa estimulación eléctrica transcutánea nerviosa, que el principal efecto fisiológico que tiene este equipo solamente es el de analgesia, ¿sí? Solamente es analgésico, nada más. Le dije, si alguien les dice que este equipo es antiinflamatorio, que este equipo me va a regenerar un tejido, que me va a regenerar un ligamento, que me va a regenerar una fibra muscular, es mentira, ¿sí? Solamente tiene esa función de provocar analgesia en el organismo. Este equipo lo podemos utilizar en casos agudos como también en casos crónicos, solamente que tenemos que programar de diferente manera. Son dosis diferentes, ¿bien? Aquí al lado superior derecho, tenemos el infrarrojo o los rayos infrarrojos. Provocar un calor superficial. Si nos emite una pequeña luz rojita, nos provoca un calor superficial. Eh, Está ya casi obsoleto, no se lo utiliza mucho, pero todos los pacientes quieren que le coloquen siempre esa lucecita, ese calorcito. Quieren sentir más que todo como un efecto placebo, un efecto que gusta, que quieren sentir eso. Hay otros equipos, por ejemplo, la onda corta, a diferencia del infrarrojo, que la onda corta es mucho más beneficioso a la hora de aplicarlo porque nos emite un calor profundo y tiene mucho más beneficio que el infrarrojo, ¿sí? El infrarrojo sí, si nos pide el paciente, pues utilicémoslo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que no hay muchos beneficios a la hora de aplicarlo. El infrarrojo es analgésico, el infrarrojo es relajador muscular, el infrarrojo también es vasodilatador, porque nos emite un tipo de calor, ¿no? Todo equipo que nos emita calor, sea una compresa caliente, sea una almohadilla eléctrica, eh, tiene ese efecto de vasodilatador, ¿sí? Pero el tiempo de aplicación tiene que ser de 15 minutos. Bien, aquí abajo tenemos unas bolsitas de geles, que son las bolsitas de Colpax, que esta bolsita la podemos comprar en cualquier importadora, en Biotecno, en HP Medical, eh, donde vendan equipos de fisio, ¿no? Estas bolsitas de geles nosotros las podemos colocar en el congelador, las podemos guardar en el congelador y congela, enfría, y cuando un paciente o un familiar en casa tenga alguna lesión, que se duele el tobillo o tenga un pequeño dolor, pues sacamos nuestra bolsa de gel y lo podemos colocar en la zona, ¿no? Tiene ese efecto que es analgésico, antiinflamatorio, de vasoconstrictor durante 15 minutitos y luego retiramos, ¿no? No tenemos eso en casa, tenemos unas bolsitas, tenemos hielo en casa, podemos picar el hielo, machacarlo y colocarlo en una bolsita o colocarlo en una toallita y colocamos sobre la zona de dolor, ¿sí? Igual durante 15 minutos podemos trabajar fácilmente con la aplicación del hielo que nosotros vamos a preparar en casa. Bien, aquí en esta otra imagen tenemos un paciente que está ingresando a la piscina. Tenemos la sala de hidroterapia, donde son piscinas terapéuticas. Algunos hospitales ya cuentan con esta piscina terapéutica, la Caja Petrolera, el Hospital San Juan de Dios. Hay algunos gabinetes, algunos centros de fisioterapia aquí en Santa Cruz que ya cuentan con piscinas terapéuticas, donde el paciente va a ser sumergido dentro del agua, donde dentro de la piscina vamos a encontrarnos algunas escaleritas, vamos a tener bicicletas estáticas, vamos a tener alguna rampla donde el paciente va a poder trabajar y hacer sus ejercicios fácilmente. Les dije, cuando un paciente ingresa dentro de la piscina pierde alrededor del 60% del peso corporal, ¿sí? Es decir, que un paciente o una persona que pesa 100 kilogramos va a perder el 60%, es decir, que va a pesar 40 kilogramos. Más que todo nos sirve para trabajar lesiones traumatológicas de miembro inferior, podemos trabajar con pacientes neurológicos dentro de la piscina. En pacientes neurológicos tenemos que tener un poquito de cuidado. Si mi paciente lo voy a introducir dentro de la piscina, nosotros como terapeutas también dentro de la piscina, ¿sí? No lo dejemos solo, no estemos dirigiendo el ejercicio fuera de la piscina. Acá tenemos al lado derecho la otra imagen, tenemos un equipo que se llama
el magneto o la magnetoterapia, que es el tratamiento a través de campos magnéticos. Para mí este es un equipo muy bueno, muy fantástico a la hora de utilizarlo por los beneficios que nos brinda. Este equipo es analgésico. Paciente que presenta algún tipo de dolor, sea un dolor reciente, sea un dolor ya que venga de semana, de meses, lo podemos utilizar solamente que con parámetros y dosis muy diferentes. Este equipo entonces, dentro de los beneficios, dentro de los efectos fisiológicos que nos brinda, el equipo es analgésico, el equipo es antiinflamatorio. Pacientes que presentan alguna inflamación, podemos trabajar. Es regenerador de tejido. Un paciente que se rompa los ligamentos cruzados anterior de la rodilla, el ligamento cruzado posterior, que se rompa los meniscos, podemos utilizar porque tiene ese efecto de regenerador. Paciente que presenta algún tipo de fractura y el traumatólogo lo haya enyesado, por ejemplo, un paciente que presenta un tipo de fractura en miembro inferior de tibia y peroné, y el paciente lo haya enyesado, nosotros podemos trabajar con este paciente. No vamos a esperar el tiempo de consolidación, porque el tiempo estimado que da un médico, un traumatólogo, para que le puedan retirar el yeso a una persona, estamos hablando de un mes a mes y medio aproximadamente. Pero nosotros, con la ayuda del magneto, con la ayuda de la fisioterapia, vamos a rehabilitar a este paciente mucho más rápido. Es decir, que ya no va a ser el tiempo de recuperación de un mes y medio. No estamos hablando aproximadamente de un mes para que esta persona pueda volver con su traumatólogo y le puedan retirar el yeso. Y obviamente que después debemos continuar con el trabajo, ¿no? Bien. Acá tenemos algunos equipos también de electro que nosotros vamos a encontrar en gabinete. Tenemos, por ejemplo, el láser. Este es un equipo que se llama el láser. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo porque es bien invasivo por la radiación que emite este equipo. En el gabinete tenemos el equipo de láser, pero no se lo utiliza mucho, o algunas personas sí lo utilizan, pero no tienen el conocimiento adecuado para poder utilizarlo. Este equipo, por ejemplo, no lo podemos utilizar cuando hay un cuarto con azulejo, cuando hay un cuarto donde hay espejo, hay vidrio. Este cuarto tiene que ser un cuartito bien de donde haya venesta, bien como, es como aislar a un paciente, digamos, por la radiación que nos emite. Este equipo también tenemos que tener los cuidados de bioseguridad. Por ejemplo, este fisio debería estar con unas gafas para poder proteger su vista. El paciente también tenemos que cuidar, tenemos que colocar la gafa, porque es un poco invasivo el equipo. Pero sí lo tenemos en gabinete, pero no lo están utilizando mucho porque en el gabinete hay espejo, hay azulejo, y de esa manera no lo están utilizando mucho. Pero sí es fantástico también. Tenemos aquí, tenemos el ultrasonido, que también lo tenemos en gabinete. El ultrasonido es muy bueno también para mí, para poder utilizarlo. Aquí arriba tenemos un equipo de electro, tenemos el TENS, que todo fisio debería, todo estudiante de fisio debería comprarse un electro para poder trabajar con pacientes a domicilio. ¿Sí? El primer equipo que un fisio debería comprarse es un electro portátil, ¿sí? Ustedes deciden cuál hay de diferentes precios, de diferentes marcas. Hay equipos pequeños, hay equipos grandes de consultorio, de hospitales, de clínicas, pero para ustedes un portátil fantástico, ¿sí? Pueden comprarse en Biotecno, en HP Médica, en el Portadora Fernando, pueden hacer traer de Argentina, que en Argentina cuestan mucho más baratos los equipos, ¿no? Pero después de que pase toda esta vaina, ¿no? Hoy no salgan de casa. Lo voy a cansar, ¿no? Bien, acá tenemos una sala, el área de mecanoterapia, que dijimos que es el tratamiento a través de aparatos mecánicos. Eh, en un gabinete privado de usted no es necesario que sea en un gimnasio completo, sino algunas cosas que podemos utilizar, que nos lo puede hacer un carpintero más barato, podemos hacerlo. En un club deportivo, sí o sí tiene que haber un gimnasio, una sala de mecano, donde nosotros vamos a trabajar con estos pacientes. Tenemos que enseñarle el ejercicio a realizar a los jugadores que les gusta el área de deporte, el área de kinesiología deportiva, pues debemos saber un poquito de acción muscular también. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos un gabinete amplio, con bastantes camillas, con bastantes equipos de electro, infrarrojos. Acá tenemos la sala de mecano también un poquito.
¿no? Y si a ustedes les gusta, quisieran tener un gabinete más adelante, pues fantástico. Acá tenemos una sala de rehabilitación con algunos aparatos mecánicos. Por ejemplo, acá tenemos la rueda de hombro, que solamente nos sirve para trabajar con pacientes o con patologías a nivel de la articulación de hombro. Por ejemplo, ¿qué lesiones podemos tener a nivel del hombro? Podemos tener un hombro doloroso, que solamente es un dolor de hombro, ¿sí? Los mecanismos, las causas de lesión son bastante, un golpe, una caída, no sé. Un hombro congelado. ¿Cuándo pasa a ser un hombro congelado? Si yo tengo un hombro doloroso y ese hombro doloroso no lo trabajé, no hice fisio, no me mediqué, no fui al médico, entonces ese hombro doloroso va a ser pasado a un hombro congelado. Y el hombro congelado quiere decir que mi paciente no va a poder mover la articulación de hombro ni para adelante ni para atrás. En otras palabras, no va a poder levantar el brazo, ¿sí? Y ahí se vuelve más peligroso, ¿no? Cuesta el tratamiento rehabilitador y una persona que no pueda mover la articulación de hombros, todo se complica. Eh, Hay otras lesiones también a nivel del hombro, que tenemos la lesión del manguito de los rotadores, que es una lesión común que da en los choferes de micro, porque los choferes hacen mucho el movimiento de rotación externa de hombro. Están manejando el micro y hacen esto, ¿no? Este movimiento de curar el pasaje. Y esto es una rotación externa por movimientos repetitivos, quizás por movimientos bruscos, llegan a lesionarse también la articulación de hombro. Pero ¿qué músculos vamos a lesionar a nivel del hombro? Tenemos los músculos del manguito de los rotadores, que se conforman por 4 músculos: el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. A ver, ¿sí? Está conformado por 4 músculos, que son los músculos del hombro. Ahora, hay que saber origen, hay que saber inserción y hay que saber acción muscular. No voy a preguntar nada de origen ni de acción por el momento, pero sí, ya ustedes si quieren pueden ir buscándolo también. Aquí al lado de esto tenemos la escalera sueca, que también lo tenemos en gabinete. Más que todo trabajamos a nivel de la columna vertebral para hacer estiramientos, a nivel de los paravertebrales, a nivel de los dorsales, pero también lo podemos utilizar con algunas bandas elásticas a nivel de miembro inferior para poder tonificar lo que es cuádriceps, isquiotibial, las pantorrillas, ¿sí? Acá tenemos que estas son las pedaleras, que son como las bicicletas, solamente que están pegadas a una pared. Por ejemplo, con pacientes neurológicos, pacientes que han sufrido embolia, que vulgarmente se llama, que son pacientes hemipléjicos, que tienen una parálisis de la mitad del cuerpo. Podemos trabajar fácilmente con estos pacientes que no pueden mover todo este segmento del lado derecho, un ejemplo. Entonces, con esta pedalera, el paciente puede hacer movimientos de todo miembro inferior. Excelente que lo haya pegado al cuerpo para poder trabajar miembro superior. También esta pedalera deberíamos tener para trabajar en miembro inferior. ¿Sí? Colocamos los 2 piecitos de la persona o del paciente a nivel de las pedaleras y también hace como el manejo de una bicicleta fácilmente para poder trabajar todo lo que es miembro inferior. Estas pedaleras las podemos encontrar en HP Médica, cuesta $50. Fantástica para trabajar con pacientes neurológicos. Bien, acá tenemos una imagen de fisioterapia en rehabilitación que ustedes pueden trabajar también en ProSalud, por ejemplo, donde hay un consultorio médico donde nos dan para poder trabajar con los pacientes, ¿no? Aquí hay un video, pero no se puede observar el video. El video lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan observar, lo puedan ver y ya indico la tarea que ustedes van a hacer. Bien, un pequeño resumen del video. Eso le digo más despacito. Bien, continuando acá tenemos la palabra hidroterapia. Y siempre que nosotros observemos una palabra, siempre dividamos en 2. ¿Sí? Terapia significa tratamiento. Hidro significa agua. Bien. Entonces la hidroterapia es el tratamiento a través del agua. Bien. ¿Está con sueño, Mabel? Poquito. Bien. Cinesiterapia. Cinesis significa movimiento
terapia, tratamiento. La cinesiterapia es el tratamiento a través del movimiento. ¿Sí? Ahora, acá tenemos la palabra hidrocinesiterapia. Dividimos en tres, hidrocinesis y terapia. ¿Sí? Y Kegna. Sí. ¿Qué es la hidrocinesiterapia? Hidro de agua, Agua, terapia, tratamiento médico y cinesis. movimiento, ¿no? Y si unimos esas tres Claro. palabras, nos da la respuesta, ¿no? La hidrocinesiterapia, entonces, es el tratamiento a través del movimiento dentro del agua. Del agua. ¿Sí? Ejercicio ¿Cómo? terapéutico. El tratamiento. Tratamiento a través del movimiento dentro del agua. ¿Sí? Sí. Bien. Continuamos. Aquí tenemos como subtítulo, vamos a hablar un poquito sobre los campos de acción de la fisioterapia. Cuando hablamos de los campos de acción de la fisioterapia, nos referimos a las áreas en las que nosotros vamos a intervenir, ¿sí? ¿Con qué médico, con qué especialista vamos a trabajar? Una de las áreas con las que nosotros vamos a intervenir o vamos a trabajar es el área de traumatología. ¿Y qué paciente vamos a observar en esta área? Pacientes traumatológicos, pacientes del aparato locomotor. Por ejemplo, los esguinces de tobillo son muy comunes, ¿sí? ¿Y qué es un esguince de tobillo? Cuando hablamos de un esguince de tobillo nos referimos a una ruptura, ya sea parcial o total, de un ligamento, ¿sí? Como ustedes observan, la articulación de tobillo es bien compleja esta articulación porque debemos saber la anatomía de la pierna, qué huesos pasan por acá, tibia y peroné, cuáles son los huesos del pie. Tenemos el astrálago, que es un hueso muy importante, tenemos el calcáneo, que es otro hueso muy importante, donde qué articulaciones se conforman, ¿sí? Qué ligamentos, qué movimientos, qué nervios llegan hasta acá. Todo eso es muy importante. Por ejemplo, el ligamento más importante que nosotros tenemos en el tobillo es el ligamento lateral externo. Este ligamento lateral externo de tobillo está conformado por tres ligamentos, ¿sí? Tenemos acá el ligamento peroneo astragalino anterior. Tenemos por detrás, a nivel del calcáneo, el ligamento peroneo calcáneo. ¿Sí? Tenemos el borde externo, el ligamento peroneo astragalino posterior. ¿Sí? Esos son los tres ligamentos que tenemos a nivel del tobillo. Uno de los tres ligamentos, cuando nosotros tenemos una lesión, ya sea deportiva o estemos bajando las gradas y nos doblemos el tobillo, uno de los tres ligamentos se va a lesionar. No quiere decir que los tres ligamentos se van a romper, ¿sí? Uno de los tres, pero debemos saber cuál. Debemos saber dónde se origina este ligamento peroneo astragalino anterior. Debemos saber dónde va y se inserta este ligamento. Y los debemos saber sí o sí, debemos conocer la anatomía, por eso es muy importante, quizás cuando estén avanzando anatomía de miembro inferior, lo vean con su docente, ¿no? Con el doctor Claure. Ahora, el esguince de tobillo es la ruptura parcial o total de un ligamento. Este esguince de tobillo se clasifica en 3 grados. Hay esguince de tobillo de grado 1, esguince de tobillo de grado 2 y esguince de tobillo de grado 3, ¿sí? Doctor, no escucha bien. Hola, ¿me escuchan? ¿Se Lo escucha? escucha muy bien. Ahora, Ya un poco. ¿se escucha?
Tito Melar, ¿me escucha usted? Mabel, Sí, ¿me escucha usted? sí. Se mueve, Mabel. No es que se cayó mi teléfono. ¿Y quién la Me escucha? está haciendo caso. Bien. ¿Continuamos? No dice nada, quiere decir sí, pues no. Bien. Bien, entonces, el esguince de tobillo se divide o se clasifica en 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Y de los más leves a los más complejos. El esguince de tobillo de grado 1 es cuando el ligamento solamente se estira, ¿sí? Va a haber un estiramiento del ligamento, va a haber una distensión ligamentosa, nada más. El esguince de grado 2 es cuando el ligamento ya hay una ruptura parcial del ligamento. Este ligamento se rompió parcialmente, ¿sí? El esguince de grado 3 es cuando hay una ruptura completa. Quiere decir que el ligamento se rompió completamente. Ya no podemos hacer nada en esta etapa cuando el ligamento se rompe por completamente. Yo ya no lo puedo volver a regenerar ese ligamento con los equipos. Si no, este paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente, lo tienen que operar, ¿sí? Luego que este paciente sea intervenido quirúrgicamente, recién empezamos con el proceso de rehabilitación. ¿Lo vamos a sanar por completamente? Sí, lo vamos a recuperar al 100%. La mayoría de las personas, de los pacientes, preguntan cuánto es el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución para cada patología. ¿Será que nosotros como oficio, como profesionales, podemos decir el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución de cada patología, de cada persona o no? Si estamos hablando, ¿Lo puede repetir? ¿sí? ¿Puede repetir? ¿Será que nosotros como oficio podemos decir el tiempo de recuperación de esta patología del esguince de tobillo? Porque nos van a preguntar, ¿y cuánto tiempo me voy a recuperar? Le dicen, ¿en cuánto tiempo ya puedo hacer mis actividades normales? ¿O en qué tiempo vuelvo a hacer mis actividades? ¿Puedo ir a entrenar o puedo ir a jugar? ¿Será que nosotros le podemos decir ese tiempo de recuperación o ese tiempo de evolución? Sí, Sí, Quito Melgar. Si estamos hablando de patologías del aparato locomotor, patologías traumatológicas, sí podemos decir, porque lo sabemos, hay un tiempo estimado del tiempo de recuperación para cada patología. Y si hablamos de un esguince de tobillo que es simple, pero a la vez se vuelve complejo, por ejemplo, los esguinces de grado 1, el tiempo de recuperación es aproximadamente entre 7, 10 hasta 14 días. Estamos hablando de 1 a 2 semanas que mi paciente se puede rehabilitar por completamente. El esguince de grado 2, por ejemplo, el tiempo de recuperación es de 4 a 6 semanas. Estamos hablando de 1 mes a mes y medio aproximadamente. Y el esguince de grado 3, que este ligamento se rompió por completo y fue intervenido quirúrgicamente, el tiempo de recuperación que estamos hablando es de 6 meses aproximadamente. Aquí no hay entre 5, no hay 7 meses. Eso depende mucho también de mi paciente, de qué actividad realice. Si es deportista, obviamente que el tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido. Pero si es una persona sedentaria que nunca en su vida hizo algún tipo de ejercicio ni caminata, pues el tiempo de recuperación va a ser un poquito más largo. Pero ese es el tiempo estimado aproximadamente, ¿sí? Pero si hablamos de patologías neurológicas, pacientes hemiplégicos, pacientes cuadriplégicos, pacientes con ACV, no hay un tiempo de recuperación o un tiempo de evolución porque no lo sabemos, ¿sí? Yo no puedo decir a un paciente neurológico con hemiplegia que yo voy a trabajar a domicilio, porque los familiares nos van a preguntar, sí o sí nos preguntan el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución. ¿Qué pasa si yo cometo el error de decir su familiar o su mamá se va a recuperar en 1 mes o 2 meses? Pasó el mes y pasaron los 2 meses y mi paciente cada día está peor y no pasó nada. ¿Será que me van a seguir contratando para que yo siga trabajando ahí o no? Mabel. No, no. Ya no nos van a contratar, nos van a despedir, nos van a pagar hasta el día ese y que venga otro oficio. Va a ir
Mauricio el día de mañana y quizás la señora se ponga de pie mañana. ¿Y de quién fue el trabajo? Fue mío, ¿no? Pero Mauricio se va a llevar todos los logros el día de mañana porque Mauricio fue. Entonces, no hay un tiempo de recuperación. No cometamos el error de decir que en un mes o en 2 meses se va a recuperar, o en 2 meses mi paciente va a estar caminando. No, porque no lo sabemos. El cerebro es algo incierto, es un mundo diferente. Quizás hay pacientes que pueden llegar a pararse y caminar y volver a sus actividades de la vida diaria normal, ¿sí? Pero esas personas que no, que pasan meses, años postrados en una cama, aunque nosotros hagamos el mejor esfuerzo, pero si mi paciente o los familiares no ponen de su parte, esto no funciona así, ¿sí? Bien, otra patología que nosotros vamos a tener en esta área son pacientes con desgarro muscular, y el desgarro muscular también es la distensión, ruptura parcial o total de las fibras musculares, ¿sí? Es la ruptura parcial o total de las fibras musculares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un esguince de tobillo y un desgarro muscular? Para cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre un esguince de tobillo y un desgarro muscular? Mabel, hable. Hola. No sé cómo explicarlo. Como usted quiera, Mabel, explíquelo. Vamos. Pero vamos a pensar que él piensa otro. Bien, voy a pensar yo, voy a responder yo. Cuando hablamos de un esguince de tobillo, nos referimos netamente a una lesión ligamentosa, ¿sí? Aquí no se compromete nervio, no se compromete tendón, sino ya estaríamos hablando de otra cosa. Solamente hablamos de una lesión a nivel de ligamento. Cuando hablamos de desgarro, nos referimos a una lesión muscular, ¿sí? Para saber también los desgarros musculares, hay una clasificación grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? No por la sintomatología que presenta el paciente. Aquí debemos pedir una ecografía para verificar el grado de profundidad de lesión. Si no, no vamos a saber si el paciente se rompió completamente la fibra muscular o solamente fue parcial o solamente hubo una distensión a nivel del músculo. ¿Sí? Si hubo también una ruptura completa a nivel del músculo, en este caso a nivel del cuádriceps, estamos hablando que el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Grado 1 y grado 2 podemos hacer el tratamiento rehabilitador y sanar al paciente por completamente. Grado 3 ya no podemos hacer nada, ¿sí? Después de la intervención quirúrgica sí podemos trabajar con estos pacientes. Otras lesiones que encontramos a nivel de esta área son las luxaciones de tobillo. Por ejemplo, las luxaciones cuando piso mal o viene alguien, me choca, me patea y se sale el huesito de la articulación. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando vemos una deformidad. Si hay una deformidad, quiere decir que hay una fractura, hay una luxación o hay una subluxación. Cuando hablamos de subluxación, es la salida parcial de un hueso. Cuando hablamos de luxación, es la salida total. Completamente se sale el hueso de la articulación. ¿Sí? Subluxación parcialmente. Luxación total. Se salió el hueso de la articulación completamente. Y hay que volver, hay que reducir eso y volver a su lugar nuevamente. ¿Bien? Y también entran las fracturas, obviamente, ¿no? Área de traumatología, pacientes con fracturas. Ya terminamos, Quito, ahorita. Espera un ratito. 6 minutos. Neurología. En el área de neurología vamos a ver pacientes neurológicos. Hablamos acá del cerebro, ¿sí? También esto lo van a ver en anatomía, el cerebrito.
El cerebrito es algo importante que debemos saber nosotros, ¿sí? Por eso ustedes pasan anatomía y tienen que saber. Hay algunas patologías que son comunes que hoy en día están dando bastante. La hemiplegia, por ejemplo, que está dando bastante hoy en día. La hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. Las causas que nos van a llevar a tener una hemiplegia son los ACV, ya sea un ACV hemorrágico, sea un ACV isquémico. Cualquiera de los dos nos va a llevar a tener una hemiplegia, ¿sí? En este caso, aquí tenemos el cerebro, ¿sí? La lesión de esta hemiplegia es cruzada, ¿sí? Si yo tengo un daño en el hemisferio, el cerebro presenta dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿sí? Si yo tengo un daño, un coágulo de sangre, una arteria, acá un trombo, y reviente y me provoca una hemorragia, ¿sí? A nivel de este hemisferio izquierdo, aquí por ejemplo, en este hemisferio de acá, hubo una hemorragia, reventó la arteria y me provocó la parálisis de la mitad del cuerpo contrario, ¿sí? Si yo tengo un daño en el hemisferio derecho, me va a paralizar el hemicuerpo izquierdo. La lesión es cruzada, ¿sí? La mayoría de estas hemiplegias, de estas embolias, siempre vienen acompañadas de una parálisis facial. ¿Saben qué es una parálisis facial? Han visto unas personas que están con la cara para un lado, no pueden comer y se le deforma la cara o se le debilitan los músculos de la cara. Y no pueden comer su sopita y no pueden tomar agua porque todo se le cae, hay una debilidad muscular. Es una parálisis facial. La mayoría de las embolias vienen acompañados de una parálisis facial, ¿sí? ¿Y qué nervio daña? Daña el séptimo par craneal, que es el nervio facial. ¿Bien? Anótenlo por ahí porque más tardecito van a hacer eso. Bien, tenemos otras patologías también. La paraplegia, que es la parálisis de los miembros inferiores, solamente de la mitad del cuerpo para abajo, es decir, de la cintura para abajo. Las personas que ustedes observan en sillas de ruedas y que no pueden ponerse de pie es que han sufrido una paraplegia, una lesión a nivel medular, ¿sí? Puede ser a nivel de T12 para abajo, ¿sí? También tenemos pacientes El séptimo, cuadriplégicos. ¿qué dijo? Diga. El séptimo, ¿qué daña el séptimo qué? El séptimo par craneal es el nervio facial. Ese nervio es el que se daña cuando el paciente presenta una parálisis facial. Se llama nervio facial. Señora, Bien. Tenemos también la cuadriplegia, que es la parálisis de los 4 miembros. Es decir, que el paciente no va a poder mover las 4 extremidades, solamente va a tener control de su cabeza, nada más. El tiempo de sesión de trabajo con estos pacientes hemipléjicos, por ejemplo, el tiempo de trabajo, estamos hablando entre media hora a 45 minutos. Mabel, ¿quiere hablar? Entonces, el tiempo de trabajo con estos pacientes hemipléjicos, estamos hablando entre 30 a 45 minutos, pacientes a domicilio, ¿sí? El tiempo de trabajo con un paciente parapléjico, estamos hablando entre 15 a 20 minutos, 25 minutos aproximadamente. Pacientes cuadriplégicos, que ya hay los 4 miembros paralizados, que no se va a mover el paciente, que va a estar postrado en cama, estamos hablando aproximadamente de 1 hora, hora y cuarto, hasta hora y media de trabajo. Es bastante el tiempo. También acá en esta área vamos a trabajar con pacientes que presenten parálisis cerebral infantil, ¿sí? Niños con PCI, que hay bastante que se está dando hoy en día, con pacientes con síndrome de Down, niños autistas. Bien, vamos a quedar acá, jóvenes. Ya el tiempo ya me sale que se va a apagar, que no va a botar de la aplicación, en otras palabras. Queda 1 minuto. Toda estos links, estos enlaces que tenemos, los vamos a subir a la plataforma para que ustedes puedan nuevamente mirarlo. Voy a subir algunos material de apoyo, video, algún PDF,
Y obviamente que voy a subir el trabajo práctico que ustedes van a resolver. ¿Sí? Va a estar lista, dicen. Sí. Gracias. Pucha, a ver si da para tomar la lista. Ya no van a creer. Qué barbaridad. Dicen, Sí. pero algunos no pueden entrar a la plataforma. No pueden entrar. No, Ah. Ese va a ser otro inconveniente también, que no puedan entrar a la ¿Por plataforma. qué? Martínez, rapidito, a ver, ¿quiénes están en la lista? Diana, Mabel.